Queridos, es un gusto para mí aceptar la invitación de Jaime y poder compartir con ustedes algo de las Escrituras. Quisiera comenzar hoy domingo, mencionando una idea que creo que dará introducción al tema que vamos o pretendo que veamos durante los domingos del mes de diciembre, que es lo que Jaime me solicitó que pudiéramos estar juntos durante los domingos del mes de diciembre. Hay algunos pasajes dentro de las Escrituras, más de uno, que hablan acerca de las pruebas o las dificultades y de cómo el creyente puede considerarse afortunado o estar alegre en medio de las dificultades, sabiendo que, y luego estos pasajes nos muestran una serie de mecanismos a través de los cuales la dificultad lleva a un carácter de madurez en el creyente. Entonces se nos dice que la dificultad produce paciencia, la paciencia un carácter aprobado, este carácter aprobado lleva a esperanza, y esta esperanza, por supuesto, a un carácter maduro. La verdad es que tengo que confesarles que siempre que miré estos pasajes lo hice teniendo previamente la idea dentro de mí, automática, inconsciente, de que si estos pasajes nos mostraban un mecanismo, entonces este mecanismo debía ser algo que se producía de manera natural en todo creyente, de forma automática, casi como causa y efecto. Prueba, paciencia, paciencia, carácter aprobado, esperanza, y casi era como que toda persona que sufría iba a pasar por este proceso si era creyente y finalmente iba a salir de ese problema o dificultad con un carácter más maduro. Y es probablemente así porque es la manera en la que el mundo generalmente piensa también. Si ustedes se ponen a escuchar a la gente, por lo general se tiene esta idea dentro de nuestra cultura de que las dificultades hacen que tu carácter madure. La persona que ha sufrido más, por lo general, es una persona que es vista como con más experiencia, tiene más calle, decimos, y por lo tanto sabe más acerca de la vida y puede darnos consejos porque ha pasado por cosas por las que nosotros no hemos pasado. Entonces está esta idea de que la dificultad en sí va a producir un carácter más maduro, más virtuoso o más parecido a Cristo, más sabio. Sin embargo, la verdad es que eso que era idea automática e inconsciente parece que no es tan así. Si ustedes miran, si ustedes lo piensan, si ustedes ven a su alrededor, se van a dar cuenta que en realidad en la mayoría de las personas, incluso creyentes, la dificultad y la prueba no tienden a hacernos más virtuosos o más sabios o más maduros. En la mayoría de las personas, la prueba y la dificultad tienden a hacernos más amargados, más autocompasivos, tienden a darnos un carácter más parecido al de Satanás que al carácter de Cristo, no a ser más maduros. Y lo que finalmente pude ver a lo largo de estos pasajes es que en realidad lo único que hace que las pruebas y las dificultades tengan un efecto positivo en nosotros es solamente cuando permitimos que el Señor, no de manera natural, sino sobrenatural, tome esa dificultad, obre en nuestro corazón a través de ella por su Espíritu y nos lleve entonces a tener un carácter más maduro y lo use para nuestro bien. Solo seamos honestos por un momento y pensemos que cuando hay dificultades en nuestra vida, cuando las cosas están difíciles, como cuando hemos tenido un día difícil, eh, normalmente no lo hacemos una oportunidad para ser más maduros. Por lo general, cuando tenemos un día difícil, ocupamos ese día difícil como una excusa para mostrar nuestro pésimo carácter. Solo el Señor es capaz de tomar esa dificultad para hacer madurar nuestro carácter. Cuando pasamos por algo difícil, por lo general lo usamos como una excusa para mostrar la peor versión de nosotros mismos,
Solo el Señor puede tomar esa dificultad para formar una mejor versión de nosotros mismos, una versión que se parezca más a nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, a lo que quiero llegar es que cuando el Señor nos hace crecer, nos hace madurar, siempre va a ser un milagro suyo en nuestras vidas. Siempre va a ser algo sobrenatural que Él hace en nuestras vidas. De manera natural, inconsciente, nosotros no tendemos a madurar y a ser más parecidos a Cristo. Al contrario, tendemos a ser más autocompasivos, más conmiserados con nosotros mismos, nos lamemos nuestras propias heridas. Esa es nuestra tendencia natural, no a crecer, no a madurar. Siempre, hermano, que tú crezcas y que tú madures, sea cual sea la circunstancia que te lleve a eso, es porque el Señor está usando esas circunstancias de manera milagrosa y sobrenatural para hacerte crecer, para hacerte más santo, más parecido al Señor. Sin embargo, ahora viene la otra cara de la moneda. Cuando el Señor nos hace madurar a través de su Espíritu, lo hace a través de medios que la verdad no se ven muy sobrenaturales y no se ven muy milagrosos. El crecimiento cristiano a través de estas circunstancias, en otras palabras, no se produce porque baje de repente una especie de epifanía o de luz divina que nos inunde y nos haga brillar de una manera distinta. No es como funciona así el crecimiento cristiano. Cuando Dios nos hace crecer, por lo general lo hace a través de medios que se ven muy cotidianos, muy del día a día, muy poco espectaculares. A lo largo de la historia de la iglesia, estos medios que Dios usa para hacernos crecer y hacernos madurar han pasado a llamarse y han sido históricamente conocidos bajo el nombre de medios de gracia. Medios de gracia. Medios que Dios usa para cultivar, para producir un carácter más maduro en nosotros. Uno de estos medios de gracia vital, importantísimo, es el hábito de congregarnos como iglesia. El hábito de congregarnos como iglesia. El escritor a los Hebreos lo dice, nos estimulamos al amor y a las buenas obras. Podemos crecer en amor y en buenas obras mutuamente cuando no nos dejamos de congregar. Por lo tanto, el congregarnos es un medio de gracia a través del cual Dios obra en nosotros para estimularnos al amor y a las buenas obras. El gran problema nuestro, hermanos, de aquí, aun cuando no pertenezco a la Asamblea de Tres Orientes, estoy invitado nomás acá, me involucro totalmente con ustedes en esto porque estoy pasando por lo mismo, es que llevamos casi un año sin poder congregarnos como iglesia, sin poder estar físicamente reunidos en un mismo lugar, en una reunión de iglesia, y por lo tanto este medio de gracia, que es el congregarnos, no lo tenemos a nuestra disposición. Y si ese medio de gracia no está a nuestra disposición, esto siempre va a ser malo para nuestra vida espiritual. Pero ¿saben, hermanos? Hay algunos hermanos que esto no solamente va a ser malo para su vida espiritual, sino que va a ser letal. Me explico. El congregarnos como iglesia no es el único medio de gracia. Hay otros medios de gracia, hay otros medios a través de los cuales Dios obra para hacernos crecer. Y saben, hay algunos hermanos que tienen el hábito de practicar estas otras disciplinas que funcionan como medios de gracia en su vida privada. Y hay otros hermanos que no tienen el hábito de practicar estas disciplinas privadas en sus vidas cotidianas. Bueno, para los hermanos que sí tienen el hábito, el no congregarse va a ser bastante malo para ellos, pero al menos van a poder sobrevivir en algo en su vida cristiana. ¿No es cierto? Es como las comidas, te pueden quitar la comida, pero si estás a pura agua y a pura lechuga, quizás aguantarás por un tiempo, sin la comida como corresponde. Lo mismo pasa, no congregarte, pero quizás tienes otras disciplinas espirituales a través de las cuales logras sobrevivir. Pero cuando tú no tienes el hábito de estas otras cosas, y de lo único que dependes para tu crecimiento y tu sobrevivencia espiritual es en congregarte como iglesia, y ahora no lo estás haciendo, esta pandemia, hermano, para ti es letal. Para tu vida espiritual es horrible, es para tu detrimento espiritual absoluto. Y por lo tanto se hace
imperativo e importante que las disciplinas espirituales privadas cobren una importancia quizás desproporcionada, aunque nunca desproporcionado, en nuestras vidas, ahora que no tenemos el privilegio de poder congregarnos como iglesia. Y entonces lo que quiero compartir con ustedes en esta serie de reuniones es un grupo de medios de gracia, de disciplinas espirituales que todo creyente debiera tener el hábito de practicar, pero que en estos tiempos de confinamiento se hace incluso más necesario para nuestra salud espiritual. Prácticas escriturales, prácticas comandadas por el Señor, que promueven un crecimiento espiritual en nosotros, prácticas que cultivan en nosotros un carácter más parecido a Cristo. Ese es mi tema. Ese es mi tema a lo largo de este mes. Hoy, a modo de introducción, lo que me gustaría es que viéramos algo con respecto a cómo se produce el crecimiento, cómo se produce la santificación en nuestras vidas y qué rol cumplen las disciplinas espirituales o los medios de gracia en esa santificación o en ese crecimiento. Y ya de la próxima reunión en adelante, quiero que veamos algunas de estas disciplinas por separado. Entonces, a modo de introducción hoy día, quiero que veamos tres cosas. En primer lugar, quiero que tengamos claro, hoy, saliendo de esta reunión, quiero que tengamos claro tres cosas. Lo primero, que el crecimiento o la santificación es por gracia. La santificación tuya, hermano, tu crecimiento espiritual es un regalo de la gracia de Dios. Se produce por gracia. Eso es lo primero. Lo segundo que quiero que tengamos claro al salir de esta reunión es que el crecimiento y la santificación, aun cuando es por gracia, también es por disciplina y por esfuerzo. La santificación es por gracia, número uno. Número dos, la santificación es por disciplina. Y ustedes van a darse cuenta que hay una tensión entre estas dos cosas, y entonces eso nos lleva a nuestro tercer punto, que dice que la santificación entonces es por disciplinas de gracia. Y eso entonces será lo que veremos en esta mañana. La santificación es por gracia, la santificación es por disciplina, la santificación es por disciplinas de gracia. Vamos entonces a nuestro primer punto. La santificación es por gracia. Y aquí quiero que me acompañen a leer en la carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 2. Vamos a leer la epístola del apóstol Pablo a Tito, el capítulo 2. Vamos a leer dos versículos muy conocidos de esta carta, que son los versículos 11 y 12 del capítulo 2. Dice así el pasaje: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces, el versículo 11 parte diciendo algo que al parecer para nosotros no suena muy sorprendente, ¿verdad? Nos dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Y cuando nosotros escuchamos esa frase, la verdad es que todos asentimos completamente con la cabeza. Por supuesto que sí, Pablo, la salvación es por gracia, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, en eso no podemos estar en desacuerdo contigo. Tú mismo lo dijiste en Efesios capítulo 2, por gracia sois salvos. Entonces, hay gracia y esa gracia produce salvación. Todos de acuerdo hasta el momento. Pero ahora es donde tenemos que empezar a ver con un poco más de detalle el párrafo que acabamos de ver. Se tratará de la misma gracia que aparece en Efesios, que nos salva, por gracia sois salvos. Esa es la primera pregunta. La segunda, ¿se tratará de la misma salvación? Por gracia sois salvos, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. ¿Se tratará de lo mismo? Bueno, cuando se trata de la gracia, probablemente, casi con toda certeza, es lo mismo. Acá se nos dice que es la gracia de Dios que se ha manifestado. Y en Efesios 12 nos dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, dice, pues es don de Dios. Por lo tanto, esa gracia es un don de Dios también. En ambos lados estamos hablando de la gracia de Dios manifestándose para salvación. Y acá es entonces donde viene la otra pregunta. ¿Será la misma salvación? ¿Estará hablando de la misma salvación en los dos pasajes? En Efesios está claro que la salvación de la que se nos está hablando es la salvación que se refiere a nuestra conversión.
Los versículos anteriores nos hablaban cómo el ser humano, nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, por naturaleza siendo hijos de ira, pero Dios, en su gran amor, entonces nos salva, nos rescata. Ahí está hablando de nuestra conversión, de cuando éramos inconversos y llegamos a ser salvos. Eso nos dice Pablo en Efesios 2, es por gracia. Por gracia sois salvos. La pregunta ahora es, ¿se trata de eso mismo, de lo que está hablando Pablo ahora en Tito, capítulo 2, versículo 11, o es otro tipo de salvación? Vamos a ver. El versículo 12 nos desarrolla, nos dice de qué salvación está hablando Pablo en el versículo 11 cuando dice salvación a todos los hombres. ¿Cómo obra esta salvación del versículo 11? Fíjense lo que dice el versículo 12. Parte diciendo enseñándonos, enseñándonos. Por lo tanto, la salvación de que nos están hablando en el versículo 11 es una salvación que consiste en ser enseñados. Enseñados, la idea acá es la de enseñar a un niño, es la de la amonestación y la disciplina persistente y continua que se le efectúa a un niño. Es la misma palabra que aparece en Efesios capítulo 6, versículo 4, cuando se nos dice que los padres deben criar a sus hijos en la disciplina, en la paideia, esa es la palabra acá, y amonestación del Señor. Por lo tanto, esta salvación de la que se nos está hablando aquí en Tito tiene que ver con un proceso de enseñanza, de instrucción persistente y continua que nos dice Pablo, nos lleva a renunciar progresivamente a la impiedad y a vivir de manera progresiva a la piedad. Y entonces es cuando nos damos cuenta de que probablemente esta salvación de Tito 2:11 no es exactamente la misma salvación de Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. La salvación de Efesios 2 es nuestra conversión. No es algo progresivo, es algo que se da de una vez por todas al momento en que creemos en Cristo como nuestro Salvador. ¡Ta! Somos salvos, no hay nada más que hacer. Por gracia sois salvos. Fuiste salvo al momento de que tú te convertiste. Cristo te libera en un solo momento de la condenación del pecado y eres salvo de la condenación del pecado. Acá no. En Tito capítulo 2, versículos 11 y 12, se trata de un proceso persistente de enseñanza. No estás siendo salvo en un solo momento, estás siendo salvo en forma persistente. Por lo tanto, lo que eso nos lleva a concluir que aquí en Tito 2 no estamos hablando de la salvación de la condenación del pecado, estamos siendo salvos de la práctica o del poder del pecado. En otras palabras, la salvación acá en Tito 2 no es una referencia a nuestra justificación, es una referencia a nuestra santificación. Y eso nos dice Pablo, es una obra de la gracia de Dios, la misma gracia de Dios que nos salvó en Efesios capítulo 2. En otras palabras, es la gracia la que nos santifica. La santificación es por gracia. Eso es lo que nos está mostrando este pasaje en Tito capítulo 2, versículos 11 y 12. Esto que quizás es un poco, de repente, necesario de seguir con atención, es mucho más gráfico y mucho más vívido en una carta que también escribió Pablo, que es la carta a los Gálatas, capítulo 3, versículos 1 al 5. ¿Qué dice Pablo en Gálatas 3, 1 al 5? Nos dice que los Gálatas partieron, comenzaron, dice Pablo, por el Espíritu. ¿Qué es partir? ¿Qué es comenzar por el Espíritu? Pablo dice, ustedes en un momento fueron abiertos sus ojos por el Espíritu y vieron, dice Pablo en el versículo 1, a Cristo presentado ante vuestros ojos como claramente, como gráficamente crucificado. Y esa visión de Cristo tan vívida, tan potente a través de las palabras de Pablo en el Evangelio, hicieron que el corazón de los Gálatas se destruyera, hiciera pedazos en su indiferencia, y lo único que quisieran hacer es aferrarse a Cristo en amor a Él y en desprecio a su pecado. Eso se llamó el oír por fe. Y Pablo luego dice, ustedes son tan necios, tan tontos, que habiendo partido así, ahora quieren hacer su vida cristiana de una manera distinta.
En otras palabras, Pablo está diciendo, no, Gálatas, la manera en la que ustedes partieron su vida cristiana, viendo por fe a Cristo como gráficamente crucificado, es la misma manera a través de la cual ustedes tienen que continuar su vida cristiana. La batalla contra el pecado se pelea de la misma manera en la que nos convertimos, viendo a Cristo crucificado, aborreciendo nuestro pecado y aferrándonos a Él para tener una vida más piadosa, más santa, más parecida al Señor Jesús. Dicho de otra manera, hermano, hermana, si el Evangelio fue lo único suficientemente poderoso como para destruir tu flirteo, tu affair, tu relación de amor con el pecado y hacerte volver a Cristo, si el Evangelio fue lo único suficientemente poderoso como para lograr eso, entonces ahora sigue siendo el Evangelio lo único suficientemente poderoso como para ir destruyendo cada fortificación de pecado que tienes dentro de tu corazón y llevándote a una obediencia progresivamente mayor a Cristo en tu día a día. Eso no lo vas a lograr colocando una lista de leyes a las cuales tienes que jurar obediencia. Eso no lo va a lograr la lista de costumbres que tu asamblea o tu denominación X te coloque delante. Eso no lo va a lograr ni siquiera que hagas algo que a lo mejor se ve tan sano como tomar las escrituras, sacar una lista de requisitos desde las escrituras y ponérselos en la cara a otra persona. Eso no va a romper una relación de amor con el pecado. La ley es incapaz de hacer eso. Pero el Evangelio es distinto. El Evangelio rompe tu amor por el pecado y lo reemplaza por un amor por tu Salvador. Y ese amor por tu Salvador te lleva a aborrecer todo lo que dañó el cuerpo de Él cuando Él estuvo colgado en la cruz. ¿Y sabes qué fue eso, hermano? Tu pecado. No puedes amar el pecado cuando amas al Salvador que sufrió por tu pecado. La ley no hace eso. El Evangelio lo hace. El Evangelio es lo único que te puede santificar. Por lo tanto la salvación como la santificación es por lo mismo, es por gracia. La misma gracia que salva es la gracia que santifica. Hay una imagen que de repente se expresa en dibujos o incluso en escultura, y es de una estatua que está esculpida hasta la mitad del torso hacia arriba, y esta imagen tiene un brazo con un cincel y un martillo, y entonces esta estatua se está cincelando, esculpiendo a sí mismo, dando a entender de que este hombre se está edificando a sí mismo. Bueno, hermano, esa no es la imagen del crecimiento cristiano. El creyente no se cincela por su propia mano. El creyente es cincelado, como dice este libro, por la mano del Maestro. Si tú creces, cualquier crecimiento espiritual que tengas, hermano, hermana, no es porque has sido disciplinado ni porque has logrado moldearte a ti mismo a través de ciertas disciplinas espirituales. A eso quiero llegar. No es por eso. Es porque Dios trabaja en ti. La única manera en la que puedes crecer como creyente es que Dios en su gracia obre en ti a través del Evangelio por el poder del Espíritu. La santificación es por gracia. Eso es lo primero que quería dejarles. Número 2, la santificación es por disciplina. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a Filipenses, capítulo 2, versículos 12 y 13. De repente uno escucha esto que les acabo de mencionar, que la santificación es por gracia, es una obra de Dios, es tan cual como nos convertimos, que crecemos en nuestra vida cristiana, es aferrándonos al Evangelio, despreciando el pecado, obedeciendo a Cristo, amándole a Él por gratitud a lo que Él ha hecho por nosotros, que crecemos y avanzamos en nuestra vida cristiana. A veces cuando escuchamos esto, entonces, nos surge una inquietud, nos surge una pregunta. Y la duda que nos surge es la siguiente. Si la santificación es la obra de Dios en nosotros, entonces, ¿quiere decir eso que simplemente lo único que yo tengo que hacer es dejarme moldear entonces? Si esto es una obra de la gracia de Dios, ¿quiere decir eso que la santificación en mí se va a producir de una manera automática, espontánea, casi como por osmosis? Que así como crece una plantita, yo también voy a crecer sin preocuparme por hacer cosas para crecer. Se trata de eso, de que yo no tengo que hacer cosas, sino solamente no resistirme a la gracia de Dios, que esa es toda mi labor, que esa es toda mi tarea, dejarme llevar por las corrientes de la gracia.
como dicen algunos hermanos, let go and let God, dicen los hermanos anglosajones, dejarse llevar y dejar a Dios, que Dios actúe. Algunos ven la santificación así, la ven de esta manera. Ellos dicen, ¿sabes, hermano? Yo fui predestinado para ser hecho conforme a la imagen de Cristo. Así que si fui predestinado para ser hecho conforme a la imagen de Cristo, no tengo para qué preocuparme, si total Dios igual va a terminar haciendo esa obra en mí. ¿Por qué me preocupo tanto por mi crecimiento? ¿De eso se trata la santificación? ¿Dejarse llevar simplemente porque Dios va a ser el que va a producir la obra en nosotros? No, no es la manera que nos muestran las Escrituras. También pensar así está completamente alejado de lo que nos muestran las Escrituras. Fíjense lo que dice Filipenses, capítulo 2, versículos 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, aquí viene, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y fíjense la razón extraña que da Pablo para ocuparnos en nuestra salvación. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Noten la conexión que hay acá. No es que Dios obra en ti, versículo 13, así que por lo mismo, deja de preocuparte por ti mismo y deja de obrar tú, porque Dios está obrando en ti. No es lo que dice Pablo. Pablo nos dice, déjate ser y deja que Dios actúe, porque Dios es el que provoca el querer como el hacer. No es la conexión. Es todo lo contrario. Es porque precisamente Dios está obrando en ti que tú tienes que ocuparte en tu salvación. Y no una ocupación simplista, somera, superficial. No, dice con temor y temblor. En otras palabras, dale prioridad a ocuparte en ciertas cosas que tienen que ver con tu salvación y hazlo de manera concienzuda y prioritaria. Es muy similar a lo que el mismo Pablo le dice a Timoteo en su carta que le escribe cuando le dice esta frase que es muy conocida, ejercítate en la piedad. En otras palabras, crecer en piedad no es simplemente dejarse llevar, es ejercitarse, implica esfuerzo, implica disciplina, y ese esfuerzo y esa disciplina necesita ser un hábito persistente. De eso se trata ejercitarnos después de todo, ¿verdad? Por lo tanto, lo que nos está mostrando este pasaje es que la santificación requiere disciplina, requiere ejercitarnos, requiere hábitos, requiere ocuparnos en ciertas cosas y hacerlo con temor y temblor. Un escritor de un conocido libro acerca de prácticas o disciplinas espirituales colocaba el siguiente ejemplo. Él decía, imaginen que aquí está Pedrito, vamos a ponerle Pedrito. Pedrito tiene 6 años y sus padres para Navidad le acaban de regalar su primera guitarra acústica. Y entonces está Pedrito, de 6 años, con su primera guitarra acústica, recién tocando algunas cuerdas, no tiene absolutamente la más mínima idea de cómo funciona este instrumento, cuando de repente, de manera súbita, un ángel le aparece a Pedrito y le dice, Pedrito, te voy a mostrar una visión. Y súbitamente se descorren las cortinas del tiempo y aparece un joven de unos 20, 25 años, virtuoso de la guitarra, haciendo un solo extraordinario, espeluznante, alucinante. Y Pedrito está con la boca abierta mirando a este virtuoso de la guitarra y bruscamente se cierra la visión y el ángel le dice, Pedrito, eso que acabas de ver eres tú en 20 años más. Así que ahora ponte a practicar. Termina la visión. ¿Qué pasaría si Pedrito dijera, mira, me acabo de dar cuenta que en 25 años más voy a ser un virtuoso de la guitarra, así que, ¿para qué preocuparme de darme la lata de tocar y aprender estas notas y estas cosas extrañas? Porque total en 20 años igual voy a ser un virtuoso de la guitarra. Todos estamos de acuerdo en que no tiene sentido, ¿verdad? Y sin embargo,
es exactamente lo mismo, la misma actitud que tenemos cuando pretendemos que porque Dios nos va a ir santificando, entonces nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada, simplemente dejar que Dios actúe en nosotros. No es como funciona la vida cristiana. Dios no solo ha predestinado a sus hijos para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo, no solamente ha predeterminado el fin, sino que también ha predeterminado los medios para llegar a ese fin. Nos ha creado, dice Pablo a los Efesios, para buenas obras que Él preparó de antemano, la misma historia, para que anduviésemos en ellas. Y no vas a lograr llegar a la meta si no te das el camino que te lleva precisamente a esa meta. La vida cristiana, la vida de santidad requiere disciplina, requiere hábitos, requiere elementos persistentes y perseverantes en nuestra práctica diaria que nos llevan a crecer como creyentes. Nadie logra algo simplemente por espontaneidad, ni siquiera en esta vida. Piensa en lo siguiente: por mucho talento natural que tenga algún deportista o algún músico para tocar algún instrumento, los dos van a necesitar ejercitarse, pero dolorosamente incluso, para llegar a ser alguien de verdad virtuoso en lo que hace, aún teniendo un talento natural. Piensa ahora en lo siguiente, hermano, hermana. ¿Quién de nosotros puede pretender decir que tiene talento natural para las cosas espirituales? Eso no existe. Ningún ser humano tiene un talento natural para ser cristiano. Nuestro talento natural es para el pecado. A eso gravitamos, no a ser mejores creyentes. Por lo tanto, con mayor razón, si alguien con talento natural requiere ejercitarse para ser alguien virtuoso, con mayor razón nosotros que no tenemos talento natural para vivir la vida cristiana, vamos a necesitar disciplina y perseverancia en hábitos para poder avanzar en nuestra vida cristiana. La santificación es por disciplina. La santificación es por gracia, la santificación es por disciplina. Lo que nos lleva ahora, por supuesto, a nuestro tercer y último punto. La santificación es por disciplinas de gracia. Les quiero invitar a que me acompañen a Hechos capítulo 2. Hechos, el capítulo 2. Si ustedes han captado la tensión que hay entre los dos puntos anteriores, probablemente se estarán preguntando, ¿cómo es? ¿Cómo uno estas dos cosas? Porque por una parte tú me has dicho, me dirán ustedes, que la vida cristiana, que el crecimiento cristiano es una obra de Dios en nosotros, pero por otro lado también nos has dicho que la vida cristiana, que el crecimiento cristiano es una obra de nosotros. Es por gracia, es por disciplina. ¿Cómo unimos entonces estas dos cosas en algo coherente, en algo que realmente se entienda y lo pueda efectivamente practicar? Y entonces empieza uno a tratar de unir estas dos cosas y puede que uno llegue a esta conclusión. Puede que uno diga, ya, es por gracia por un lado, es por disciplina por el otro. Entonces, probablemente aquí lo que tengo que hacer yo es lo siguiente. Debe tratarse de que el 50% de mi vida cristiana lo aporta la gracia de Dios y el otro 50% de mi vida cristiana lo aporto yo con mi esfuerzo personal, y entonces 50 más 50 hacemos el 100% y ahí tengo cómo crezco como creyente. Esa podría ser una solución que uno se plantee. Y la respuesta es no. No es como funciona la vida cristiana. Si tuviéramos que hablar de porcentajes, soy horrible con los números, lo digo desde ya, pero si tuviéramos que hablar de porcentajes, probablemente la idea sería que Dios otorga el 100% a través de su gracia y nosotros entregamos el 100% a través de nuestra acción. No es 50% Dios actuando y el otro 50% nosotros actuando. Es nosotros 100% haciendo el trabajo y Dios 100% a través de su Espíritu potenciando ese trabajo. Solo piensen en algunos ejemplos.
Pablo hablándole a los corintios, ¿no es cierto? Soy el más pequeño de los apóstoles, sin embargo, he trabajado más que todos ellos, y luego agrega, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Noten lo que dice Pablo. Pablo nos dice, he obrado, pero lo he hecho solo el 50%, y el resto del otro 50% no lo he hecho yo, sino la gracia de Dios. No, no es lo que dice Pablo. Dice, yo lo he hecho más que todos los otros apóstoles, 100% yo. Pero luego dice, pero no yo, sino la gracia. La gracia 100% detrás en mí, obrando y trabajando. Otro ejemplo del mismo Pablo, Romanos capítulo 8. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Quién hace morir las obras de la carne? ¿Yo en un 50% y el Espíritu en otro 50%? No, soy yo el que hago morir las obras de la carne. Yo corto con esa raíz de pornografía. Yo corto con ese hábito de pelar a mis hermanos. Yo corto con ese hábito de ser amarrete, incapaz de desenvolver algo de dinero. Yo corto con eso, pero no lo hago por mi propio esfuerzo. Es por el poder del Espíritu. Es el Espíritu el que genera, el que potencia, el que forma el deseo. Y yo actúo a través de ese deseo. Es Dios el que hace el milagro. Nosotros actuamos el milagro que Dios ha hecho. Y lo mismo es lo que pasa con las disciplinas espirituales. Fíjense lo que está sucediendo aquí en Hechos, capítulo 2, versículo 42. Se nos dice que los creyentes en la iglesia primitiva perseveraban, y aquí se nos muestran ciertos hábitos que tenían ellos y en los que perseveraban, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Eso es lo que hacían los creyentes. Pero fíjense cómo termina este párrafo en el versículo 47. Y el Señor, no los creyentes, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La iglesia, por un lado, está obrando, está actuando, está trabajando y lo hace perseverando en ciertos hábitos, en ciertas disciplinas, en ciertas cosas. ¿Se dan cuenta? Y mientras la iglesia hace esto, Dios obra, añadiendo y dando crecimiento a la iglesia. ¿La iglesia evangeliza? Por supuesto que lo hace, pero Dios en su poder usa esa obra de evangelización y se convierte en personas. La iglesia celebra la cena del Señor, celebra comunión, predica doctrina, se dirige a Dios en oración. Por supuesto que sí, lo hace completamente la iglesia, pero es Dios el que detrás otorga crecimiento a esa iglesia a través de esos medios. Es 100% la iglesia actuando y es 100% Dios detrás moviendo todas las cosas. Y mi sugerencia es que eso que se produce a nivel macro en la vida de la iglesia es exactamente lo mismo que se produce a nivel micro en la vida de los creyentes. El creyente persevera en ciertos hábitos, en ciertas disciplinas espirituales. Y el Señor entonces usa eso para hacer que el creyente crezca, se desarrolle y madure en su vida cristiana. Disciplinas, pero disciplinas de gracia. Y entonces lo que quiero que podamos ver durante los 3 domingos que tenemos por delante son algunas de estas disciplinas de gracia. Hay caminos, hay medios a través de los cuales el Señor ha prometido actuar en nosotros. Y nuestra labor es ponernos en esos medios. Es como el ejemplo de Zaqueo. Hay un camino a través del cual Jesús ha prometido transitar. Yo no lo puedo hacer transitar por ese camino, no tengo esa autoridad, pero sí me puedo colocar al lado del camino esperando a que Él pase. Y cuando Él pase, entonces lo puedo disfrutar. De eso se trata. Tú, hermano, no tienes el poder para forzar al Espíritu a hacerte crecer. No se trata de que si tú haces ciertas cosas, entonces vas a doblarle la mano a Dios para que Dios te haga crecer. Eso no es cristianismo, eso es brujería, es hechicería y es paganismo del más barato. No es que si tú haces ciertas cosas, entonces Dios te va a tener que recompensar con mayor crecimiento. Así no funciona la vida cristiana. Tú no puedes forzar al Espíritu
El Espíritu es soberano. Tú no lo puedes forzar a hacerte más parecido al Señor. Él lo decide. Pero Él ha prometido usar ciertos medios para hacernos crecer. Y nuestra responsabilidad y nuestro privilegio es hacer uso de esos medios y de esos caminos, esperando que Él, en su amor, obre en nosotros y nos haga crecer. ¿Cuáles son algunos de los que vamos a ver? Tienen que ver con una relación con el Señor, por supuesto. ¿Qué es lo primero que tiene que haber en una relación? Tenemos que oír la voz de alguien, ¿no es cierto? Y eso va a ser lo que vamos a ver el próximo domingo. Una disciplina espiritual que nos lleva a oír la voz de Dios. Vamos a hablar de la meditación y la lectura de las Escrituras. Leer la Biblia. De eso se trata nuestra próxima reunión. En una relación no solamente tenemos que escuchar la voz de alguien, sino que nosotros igual le hablamos a esa otra persona. Y eso es lo que vamos a ver el domingo siguiente. Cómo le hablamos a Dios a su oído. En otras palabras, la oración. Lectura de la Biblia y oración. Y finalmente, para ver una relación, tiene que haber, por supuesto, un deseo de estar en la presencia junto con otra persona. Y eso es lo tercero y lo último que vamos a ver, anhelando su presencia. Vamos a hablar de una disciplina que a lo mejor a la mayoría de los creyentes les da un poquito de escozor o de risa incluso cuando se menciona, pero es una disciplina y es la disciplina del ayuno. Vamos a hablar del ayuno en nuestra tercera y última reunión. Leer la Biblia, orar y ayunar. Esas son las tres cosas que quiero compartir con ustedes en los domingos que tenemos por delante. ¿Se dan cuenta? No son cosas etéreas, no son cosas espectaculares, no estamos hablando acá de una epifanía que vamos a tener y que el cielo se va a abrir y vamos a tener una visión celestial y eso nos va a llevar a crecer automáticamente a otro nivel espiritual. No, son cosas cotidianas. Son cosas del día a día. A lo mejor ustedes se dirán, pero qué poco sorpresa lo que me estás diciendo. Es mi devocional que hago todas las mañanas. Exacto, hermano. Es tu devocional. Lo que haces todas las mañanas, algo que se ve tan poco espectacular, quizás, es vital. Y quizás lo haces tú, pero te aseguro que prácticamente el 50% de tus hermanos no tiene ese hábito. No lo tiene. No lee su Biblia todos los días, no ora todos los días. Nunca ha ayunado en su vida. No sé si tú. Y si ese hermano que no tiene esos hábitos, ahora tampoco se puede congregar, su crecimiento espiritual es paupérrimo. Tú también estás afectado a lo mejor, pero tienes estos hábitos. Hay hermanos que quizás no. Es importante. Y vamos a ver cómo practicamos esto de una manera correcta. No simplemente porque tú leas, ores y ayunes, entonces cumpliste los tres requisitos y ahora eres un mejor cristiano de forma automática. Eso es legalismo, eso es fariseísmo. No, se trata de que tú te metes en estas cosas y pacientemente esperas que Dios en su soberanía pase por el camino y puedas tener una relación con Él. Y cuando está esa relación y se produce esa relación, es extraordinario. El poder leer tu Biblia, quizás sin ni una respuesta, y de repente sale esa idea, ese versículo, las escrituras, que es para ti, que el Señor te está hablando. Y tú simplemente tienes que responderle en oración y tienes un momento de comunión con Él, donde lo conoces mejor, donde te conoces mejor a ti mismo, donde te das cuenta de áreas de tu vida que necesitan cambiar, donde vas cambiando y vas creciendo y vas madurando. Así es como funciona la vida cristiana y el crecimiento cristiano relacionado específicamente con nuestras disciplinas espirituales. Vamos a ir viendo entonces cómo el Señor nos va hablando a través de estas cosas en los domingos que tenemos por delante. Vamos a orar para terminar entonces. Nuestro Padre Celestial,